Hola, buenas tardes. Me cabe el honor de presentar este ciclo de conferencias, uno más, fruto de la colaboración entre Mutua Madrileña, entre la Fundación Mutua Madrileña y la Real Academia de la Historia. Por ello, mis primeras palabras no pueden ser otras que de agradecimiento, del profundo agradecimiento que tiene la Academia, de la que me honro en ser secretario, académico secretario, con la Mutua Madrileña, que siempre ha sido un protector permanente con su auxilio económico y patrocinando estos ciclos de conferencias, siempre coronados por el éxito. Se dice en Madrid, y yo me vanaglorio de ello, que los únicos llenos que hay permanentemente de conferencias son el Salón de la Mutua y la Academia de la Historia. O sea que les invito, están todos ustedes invitados a participar, algunos los veo y los conozco, pues a participar en ambos espacios. Este año tenemos un ciclo de historia antigua. Por vez primera hemos tenido ciclos de historia moderna, muchos de contemporánea, algunos de historia del arte, pero hoy esta primavera, camino ya del verano, nos hemos enfocado hacia la historia antigua. Y contando con un aniversario, nos hemos fijado en Sagunto. Y Sagunto, Numancia, que también estará presente, van a ser el objeto de nuestras conferencias. Las dirige el profesor García Moreno, al cual me referiré brevísimamente a continuación. Y luego tiene dos conferenciantes junto a él, que son dos prestigiosísimas arqueólogas, catedráticas ambas de la Universidad de Sevilla, la profesora León Castro Alonso y la profesora Chávez Tristán. Dos arqueólogas de presencia, digamos, europea, que han participado en proyectos internacionales referidas a principalísimas excavaciones y a proyectos, en el caso de la profesora Chávez, a proyectos de investigación sobre numismática punteros en Europa. Con lo cual, pues nuestro coordinador ha elegido lo mejor. Roma y la conquista de Hispania será hoy, Sagunto y Numancia, arqueología del heroísmo, no se la pierdan, y la guerra y la plata, el marco del conflicto, donde aprenderán ustedes muchísimo, y yo también, sobre monedas y tráfico de metales en la época y el porqué de la situación. Realmente, en ese momento de la historia del mundo, no había lugar para los dos, no había lugar para Roma y para Cartago. La guerra era inevitable y esa guerra tuvo como, digamos, escenario España o Hispania. Y ese escenario hispano va a ser fundamental porque esas tropas que van a desembarcar en Sagunto resulta que que van en Ampurias, resulta que ya no se van a marchar. Y vienen a luchar en una guerra internacional, en una guerra de potencias, pero van a dominar la península y nos van a hacer lo que somos. Y el profesor García Moreno pues es el más indicado para hablarnos de esto. El profesor García Moreno es de formación filológica. Miren, el ser académico de la historia tiene algunas grandes ventajas, pero una de ellas es escuchar al profesor García Moreno. Sus intervenciones en los plenos, las apostillas que hace a las intervenciones del resto de los compañeros, es de una riqueza, de una erudición que mueve, me atrevo a decírtelo, Luis, a la envidia. Ese dominio que tiene del latín, el dominio que tiene del griego, aparte de las lenguas vivas, ese conocer culturas del Asia Central que me vas a permitir decirte que nadie conoce, que muchas veces como secretario tengo que tomar nota para hacer el acta y tengo que llamarlo a casa para preguntarle, oye, ¿cómo se escribe este nombre? Porque nos está hablando de cosas verdaderamente importantes
pero lejanas en el tiempo. Para un historiador del derecho español como soy yo, esas culturas de la Europa central, perdón, del Asia central, y además de una época tan lejana, pues me resultan extraños, pero a mis compañeros también se lo resultan. En suma, estamos ante un magnífico investigador de la antigüedad y de la antigüedad tardía. Para él, la Hispania romana no tiene ningún secreto, pero la Hispania visigoda tampoco. Él nos habla de Quindasvinto, como él dice, no de Chindasvinto, sino de Quindasvinto, nos habla de Leovigildo, nos habla de Bamba, y nos está hablando casi como de su familia, pero se va hacia atrás y nos habla de los emperadores hispanos y también los conoce muy de cerca. Así que ustedes van a disfrutar. Catedrático de Historia Antigua en Zaragoza y luego en Alcalá de Henares, donde ha pasado prácticamente los últimos 30 años casi. Como docente, creando una importante escuela, y yo, siendo ayudante, un catedrático me dijo: lea usted a García Moreno, lea usted la administración de la España visigoda. Y entonces leí con admiración su administración y desde entonces pues, me convertí en un fan suyo. Se ha dedicado, como he dicho, a la historia visigoda, a la historia romana y a los estudios de historiografía y geografía helenística, una especialidad verdaderamente difícil y para la cual hay que tener un dominio del griego excelso. Investigador y profesor en muchas universidades extranjeras: Catania, Parma, Río de Janeiro, Buenos Aires, por solo citar aquellas en las que ha dejado mayor huella porque ha estado más tiempo. Y luego hablarles de sus obras, pues sería muy difícil y sobre todo ocuparía todo el tiempo, porque 3 folios ocupan sus obras en el diccionario biográfico de la Academia de la Historia. Y yo ya no le quito más tiempo a él y les ahorro a ustedes el seguir escuchándome a mí para oír a don Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre de Fundación Mutua Madrileña, al auditorio de Mutua Madrileña, soy Teresa Campos, gerente de la Fundación. Solo me queda, después de la introducción, agradecerle al secretario de la Real Academia la presentación del ciclo y de nuestro coordinador, y a la Real Academia en sí, que siga colaborando con esta casa en proponernos estos temas que, desde luego, resultan de interés general por la audiencia que tenemos hoy. Y bueno, yo entro en los detalles prácticos. Todos tienen unas tarjetas. Si han venido a otros ciclos de conferencias, saben que pueden ir formulando, escribiendo sus preguntas. Nuestros azafatos y azafatas las van pasando y al final, cuando el profesor acabe su exposición, yo se las formularé en nombre, intentaré agruparlas por temas en nombre de la audiencia. Y no me queda nada más agradecerle a nuestro coordinador, que ha sido paciente a la hora de proponernos títulos, a la hora de explicarnos la importancia para la historia de España y de Europa de este momento crucial. Él me decía que la historia hubiera sido de otra manera si no hubiera ocurrido el sitio de Sagunto. Y bueno, ya dejarles con él, que es el que les va a explicar en detalle el origen de Hispania entre Cartago y Roma. Sí, a la Fundación Mutua Madrileña y a la subdirección cultural, representada por nuestro querido amigo Lorenzo, por poder estar hoy con ustedes y hablarles de un tema muy antiguo, es verdad, pero es un tema que, en cierto modo, no sé si ahora, pero sí a los niños de mi generación, yo nací en el 50, todavía nos tocaba la fibra del corazón, porque en aquella enciclopedia Álvarez, que las personas que nacimos en aquella época leíamos y estudiábamos en la escuela primaria, la historia antigua de España, incluso la anterior a los godos,
tenía 3 lecciones. Una era Sagunto, Viriato y Numancia. La segunda era lo que Roma dejó a España, el acueducto de Segovia, el de Tarragona, Mérida. La tercera, lo que España dio a Roma, los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio. Por lo tanto, Viriato era algo que nos decía mucho a los niños de mi generación. Nos decía también mucho el que hubiese surgido un cómic que disputaba al Capitán Trueno el corazón de los niños de 10 años, de 9 años de aquella época, que era el Jabato, que era un guerrero ibérico, indígena, contra Roma. Bueno, realmente, sí, hacia el 225, pocos años antes de la conquista de Sagunto por Aníbal, que fue en el 219 a.C., ocurrió una serie de acontecimientos a escala de todo el Mediterráneo que transformaron totalmente la historia del mundo, por lo menos la historia del mundo occidental y del Próximo Oriente Asiático. De tal forma que, sin exagerar, se puede decir que aquello que el apóstol de los gentiles, San Pablo, en su carta a los Gálatas, dijo de cuándo se produjo la venida salvadora del Cristo a la tierra, la plenitud de los tiempos, se empezó a fraguar esa plenitud de los tiempos precisamente a partir del 225 a.C. Porque la plenitud de los tiempos de las que hablaba el apóstol San Pablo era la de un mundo mediterráneo, la del mundo antiguo, unificado en lo cultural, unificado incluso en lo político con el Imperio Romano. De tal forma que aun sin ser providencialista, no voy a entrar en problemas de fe, yo tengo la mía, sin ser providencialista hay que decir que efectivamente Jesús y la predicación de Jesús tiene lugar en esa plenitud de los tiempos, en un mundo mediterráneo unificado, desde el Tigris y el Éufrates hasta el Cabo de San Vicente, unificado en lo cultural. Los contemporáneos, los que escribieron medio siglo después del 225 a.C., y me refiero al gran historiador griego Polibio de Megalópolis, cuando se propuso a mediados del siglo II a.C. en Roma, como huésped rehén de los Escipiones, se propuso continuar a una serie de historiadores griegos de historia universal que desde Alejandro Magno habían ido estudiando el decurso de la historia. Me refiero a Jerónimo de Cardia, Duris de Samos, Filarco. Polibio es el continuador en su historia universal. Se dio cuenta de que hacia esa fecha, hacia el 226-225, él debía comenzar su obra histórica porque se había producido una cesura. Una cesura que era la ruptura de lo que el gran historiador ruso Menshevike, emigrado a los Estados Unidos, Mikhail Ivanovich Rostoshev, llamó la ruptura del equilibrio de potencias. Tras la muerte de Alejandro Magno, el mundo del Mediterráneo oriental y del Próximo Oriente Asiático, bueno, hasta las fronteras de la India, había vivido en un equilibrio de 3 grandes monarquías. La de Macedonia, la de Siria de los Antigónidas y la de Alejandría egipcia de los Ptolomeos. Pues hacia esas fechas, como ven ustedes, se suceden prácticamente cambios en los monarcas de esas 3 monarquías. Ptolomeo IV en Alejandría, en el 221,
Filipo V de Macedonia en el 221 y 2 años antes Antíoco III Homegas el Grande en el trono de Macedonia. Es curioso, ante estas coincidencias en fechas, uno se pregunta a veces si en la doctrina del caos, si en ese mundo indeterminado de Heisenberg, que es la historia, no existe un cierto orden en el caos. Porque estos 3 reyes, sobre todo Filipo V y Antíoco III, rompieron el equilibrio de potencias que se basaba en el predominio, el dominio del mar por los Ptolomeos. Fíjense, 221, Filipo V ha roto el equilibrio de potencias. Una generación después, un hijo de Filipo V, el rey Perseo, será el último rey de Macedonia. En el 169, Macedonia es destruida, conquistada y destruida por el Imperio Romano. Previamente, en el 187, la otra gran monarquía, la de los Antigónidas, había sido prácticamente no aniquilada, pero sí reducida a la impotencia con el Tratado de Apamea impuesto a Antíoco III en el 187. En el 166 a.C. se produjo lo que los historiadores conocemos como la jornada de Eleusis. Fíjense, el sueño posiblemente, el sueño, no lo sé, del presidente Trump, tal vez, no lo sé. El hijo y sucesor de Antíoco III, Antíoco IV, está a punto de conquistar todo Egipto. Está a las puertas de Alejandría. El Senado romano le envía un embajador, una embajada, dirigida por un gran senador, Popilio Lenas. Se reúne con el vencedor, con Antíoco IV Epífanes, el de los libros macabeos, y le dice, traza con su espada un círculo en torno a Antíoco IV, vencedor, y le dice, sin salirte de este círculo, me tienes que decir si te retiras o no te retiras inmediatamente de las tierras conquistadas. Antíoco IV no se salió del círculo. En un segundo dijo, me retiro. Es decir, entre el 221 y el 169, una generación, poco más de una generación, Roma había alcanzado el dominio de todo el mundo mediterráneo. Establecía su dictatum. Pues bien, mientras eso ocurría en Oriente, en el mundo mediterráneo oriental, Polibio se dio cuenta de que esa ruptura del equilibrio de potencias que había posibilitado finalmente el ascenso de Roma a primera potencia hegemónica, también había tenido lugar un cambio fundamental. El viejo conflicto entre la República del Lacio, Roma, y la República Semítica, Fenicia de Cartago, en Túnez, se había decantado finalmente por la victoria de Roma y el control por Roma del Mediterráneo occidental, en fechas prácticamente contemporáneas. La Primera Guerra Púnica, 264-241, y la Segunda Guerra Púnica, a la que ahora me centraré, en 219-204. Por eso Polibio, a pesar de que estaba escribiendo una historia universal centrada en los acontecimientos de tradición helénica en el Oriente Mediterráneo, pensó que debía empezar en lo que respecta a Occidente un poquito antes, una generación antes, contando la Primera Guerra Púnica, porque eso es lo que explicaría el ascenso de Roma. La importancia de la Segunda Guerra Púnica para la historia de la humanidad fue tremenda. Ustedes seguro que les suena yo creo que sí, yo creo que les suena, porque son gente culta. El nombre de un gran historiador, filósofo de la historia inglés, pero que era catedrático de historia de Bizancio, esto casi nadie lo sabe, Arnold Toynbee. Pero su cátedra
era la de historia de bizantina. Pues Toynbee escribió al final de su vida, el último gran libro que escribió Toynbee es El legado de Aníbal. 2 tomos en donde cuenta la historia de Roma y del mundo mediterráneo después de la Guerra Púnica. Toynbee, con su visión universalista, ve que toda la historia del mundo occidental se basaba en el legado de Aníbal, en las consecuencias de la victoria de Roma sobre Aníbal. Fíjense simplemente, les he puesto aquí dos mapas, no tienen mayor importancia, para que vean cómo la ruptura en el de la izquierda tienen ustedes pues lo que eran las 3 grandes monarquías, ¿no? Esa era la monarquía de Siria, de Antíoco, la monarquía de Macedonia, que tenía enorme importancia, aunque parezca muy pequeña, pero tenía la capacidad de poner ejércitos muy importantes, y la de los Ptolomeos o Lágidas. Fíjense, en el 188, después de la batalla de la derrota de Antíoco III en la batalla de Magnesia del Sipilo, fíjense cómo el gran reino de Antíoco había sido destrozado. Se había roto el equilibrio de potencias. Bueno, esto se lo he puesto para que vean cómo una de las grandes monarquías descendientes de Alejandro Magno se rebajó hasta el punto de que la familia del rey Perseo, el hijo de Filipo V, tuviera que suplicar por la vida a conquistador romano. Les diré que el viejo, cuando la Unión Soviética propuso en Yalta la división del Tercer Reich en una serie de pequeñas repúblicas, 4 creo que eran, y desmantelar toda la industria alemana y todas las universidades alemanas, a la que se opusieron los aliados occidentales, Inglaterra y los Estados Unidos, estaba copiando exactamente y a conciencia Joseph Stalin lo que sabía que había hecho Roma tras la derrota de Perseo: supresión de la monarquía unificada de Macedonia y su sustitución por 4 repúblicas, hasta que una generación después vino simplemente la ocupación. Bueno. Cartago es un estado, una ciudad-estado, una polis en el sentido de la palabra, que tenemos que conocer, desgraciadamente, a pesar de su importancia, fundamentalmente a través de los testimonios escritos de los que la vencieron, de Roma. Es verdad que ya había despertado el interés de los filósofos griegos, porque aunque Cartago era una ciudad semítica, se hablaba una lengua semítica, el fenicio, y se daba culto a divinidades fenicias e incluso mantenía algunos ritos que para el mundo griego y romano del siglo III y IV a.C. sonaba algo salvaje, como era el sacrificio de recién nacidos, cuyos esqueletos se han encontrado en ciertos momentos de especial dificultad, cuyos esqueletos se han encontrado por los arqueólogos en el Tophet de Salambó, en las ruinas de Cartago. Sin embargo, era una ciudad que con una élite en el siglo III a.C. totalmente helenizada, que disfrutaba de un arte griego, una élite que hablaba griego. Aníbal hablaba griego, que Aníbal se creía en el fondo que podía ser como Alejandro Magno y se hizo rodear de historiadores griegos para que le defendieran ante la opinión pública del Mediterráneo oriental. Una ciudad fenicia, pero a la griega. Una república controlada por una oligarquía
que en el caso de con dos familias preponderantes, según la tradición, hacia finales del siglo III a.C., los Hanónidas, los descendientes de Anón, y los Bárquidas, o la familia Barca, a la que pertenecía Aníbal. Los historiadores modernos, como no contamos nada más que con testimonios escritos por los vencedores, por los romanos, a veces hemos querido enfrentar con cierto anacronismo la política de los Hanónidas con una política tradicional y de paz, con una política de los Bárquidas basada más en la expansión militar y en el apoyo del pueblo bajo que decía la guerra. ¿Esto es posible? Tengo mis dudas. Se ha utilizado como prueba de ello, por ejemplo, estos shekels, estas monedas, sobre todo la de la derecha, que es la Hispania púnica, que es la figura de un Hércules. Es Melcar, pero a la griega, es Heracles, y el poder militar representado por los elefantes. Que ahí está representado algún Bárquida, Asdrúbal, el tío político de Aníbal. Es posible, pero si la comparan ustedes con esa otra de Cartago en África, pues es muy parecida. No, tampoco hay que... La Primera Guerra Púnica dejó a Cartago muy mermada en lo que había sido su área de influencia y de poderío, que había sido Sicilia, había sido el Mediterráneo occidental, el mar Tirreno, con el control de Cerdeña y de las Baleares. La dejó muy... Perdió Sicilia, que pasó a estar controlada totalmente, casi totalmente, por Roma. Perdió Cerdeña y además, como consecuencia de la derrota en la Guerra Púnica, Cartago sufrió se le impuso unas terribles... Fíjense esto que les voy a decir porque recuerda un poco a cuestiones de historia contemporánea europea. Roma impuso con su victoria en la larga Primera Guerra Púnica, impuso una paz criminal a Cartago, porque se aprovechó de que después de la derrota, cuando el ejército cartaginés que había combatido en Sicilia volvió a África, un ejército de mercenarios, estos mercenarios se levantaron en armas, se unieron, hicieron que se rebelasen población africana no semítica, no fenicia, que estaba en un estatus de semiservidumbre y sufrió la llamada Guerra de los Mercenarios. Y en ese momento Roma le impuso una entrega de plata de enormes consideraciones. Y esto me recuerda las consecuencias que tuvo para la historia del mundo la terrible paz de Versalles, las condiciones impuestas a un segundo Reich alemán que se consideraba que no había perdido la guerra. Eso es lo que creía el pueblo alemán, que no la había perdido, por eso lo del ejército traicionado, etcétera. Le impuso, como saben ustedes, en Versalles, unas condiciones brutales. Y surgió de ahí el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Pues de las condiciones que Roma impuso a Cartago en la Primera Guerra Púnica, o mejor dicho, después de la Guerra de los Mercenarios, salió la segunda peligrosísima. Porque Cartago se encontró que no tenía Sicilia, que no podía seguir nutriéndose de plata y de mercenarios y del control del comercio en el Mediterráneo occidental, que además el control del territorio en torno a Cartago, en el norte de África, era peligroso, no era seguro. ¿Qué solución adoptó? Extenderse a la península ibérica. Intentar crear en la península ibérica, lejos de Roma, un territorio en el que controlaba a las antiguas colonias
fenicias de Tiro en el valle del Guadalquivir, destacando sobre todo, y en la Costa del Sol, destacando sobre todo Cádiz, Gadir. Poder tener acceso a importantes minas de plata que existían en ese momento, que se conocían entonces, que existían en ese área más o menos fenicia, más o menos conocida por los fenicios desde principios del primer milenio antes de Cristo, minas de plata del Alto Guadalquivir, de momento, luego surgirán de inmediato las minas de plata de la zona de Cartagena, de Portland y Cartagena, de la bahía de Portland. Tener acceso a mercenarios, poblaciones del interior de la península ibérica, celtíberas, lusitanos, poblaciones en las que por su especial organización política creaba multitud de mercenarios utilizables para la guerra. Y esto fue lo que hizo Cartago bajo el patrocinio de 3 generales pertenecientes a la misma familia. Amílcar Barca, el héroe de la derrota de los mercenarios rebeldes en el 237, su hijo Aníbal y en el entreacto un yerno de Amílcar Barca, Asdrúbal. Lo que se llama Imperio Bárquida en la península ibérica se basó en el control del valle del Guadalquivir y en el intento de control de la zona levantina, de la costa levantina, y en lo que era la clave del dominio cartaginés que impone Amílcar Barca y Asdrúbal sobre todo. La unión entre el Levante y el valle del Guadalquivir, con centro en Cartagena, ciudad nueva, en un sitio donde no había otra cosa anteriormente, a la que se da el mismo nombre de Cartago. Lo de llamar Cartagena, es decir, Cartago Nova, es un absurdo, porque ya Cartago significa la ciudad nueva en púnico, por lo tanto es redundante. Era hacer una segunda Cartago, es como hacer una especie de experimento de Cartago. Realmente en la península ibérica, Amílcar Barca y Asdrúbal intentan crear el mismo tipo de control político, pero con una novedad. Se encuentran cerca de Cartagena, por eso pone el centro político en Cartagena, unas minas de plata de enorme importancia. La famosa mina Bebelo, que hablaré de ella luego, y hablará mucho mejor que yo luego en la tercera conferencia la doctora Chávez, que da unas riquezas en plata, que es lo que va a permitir a Aníbal poder pagar un ejército enorme de mercenarios para ir a ocupar Italia luchando contra Roma. Naturalmente, el control del valle del Guadalquivir no preocupaba a Roma. El control del Levante sí preocupó a Roma. Y preocupó a Roma porque, posiblemente no exactamente porque a Roma en ese momento le preocupase, sino porque le preocupaba a algunos aliados importantes de Roma. Roma, como resultado de la conquista a principios del siglo III a.C. del sur de Italia, lo que se llamaba la Magna Grecia, se había convertido en la protectora de los intereses de los griegos de Occidente. Griegos del sur de Italia, después griegos de Sicilia y por último griegos ¿de qué? De la colonia de Masalia, Marsella, y de las viejas colonias masaliotas focenses que habían sido fundadas en el siglo VI en la costa catalana y levantina. Piensen ustedes que en el siglo IV, en lo que es la zona del Cabo Lanao, se escribía el griego e incluso la lengua indígena se llegó a escribir con el alfabeto griego. Para impedir el avance cartaginés, en el 226 le impone Roma a Cartago, a Amílcar Barca,
un límite. No podrá pasar del curso del río Ebro. ¿Qué río Ebro era? Esto se ha discutido mucho. Se ha discutido mucho por una razón. Porque en época romana el río Ebro es el Ebro, que desemboca en Tortosa. Pero el problema es que el Ebro, la palabra Iber, seguramente signifique río. Por lo menos en euskera significa río. Y el problema es que Roma consideró causa de guerra el que Aníbal conquistase Sagunto. Pero Sagunto está al sur del Ebro. Roma acusó a Aníbal de que había roto el tratado. El problema es que tampoco conocemos exactamente la literalidad del tratado, solamente lo que nos ha transmitido Polimio. Posiblemente al hablar del curso del Ebro se hablaba también del área de influencia de la colonia griega de Ampurias y de lo que había sido una especie de colonia griega que era Sagunto, que los griegos llamaban Saquintos y que los indígenas hispanos conocían como Arce. Bueno, aquí tiene una reconstrucción. La de la izquierda es bastante válida, de la Cartago del siglo I después de Cristo, época imperial. Esto es una ficción que yo la he traído para, no sé por qué, porque esto es, pienso que es una reconstrucción falsa, pero en fin, algún arqueólogo español actual, con un amor excesivo a su patria, a Cartagena, ha creído haber encontrado el palacio de Asdrúbal, y lo ha reconstruido como si fuese, además, pues en fin, la penestre del palacio, en fin, ¿no? El templo de la fortuna en Palestrina, ¿no? En fin, en Italia. Yo tengo mis dudas de que eso fuera así. En fin, en todo caso, que sepan que esto estaría aquí. Yo no creo que eso sea cierto, pero bueno. En todo caso, Cartagena es una ciudad importante. Lo único púnico que se ha encontrado realmente es esto que está musealizado de la muralla púnica en Cartagena. Por eso sí se lo traigo aquí. Bueno, una vista de Sagunto romana, de la que se hablará la profesora León, la doctora León les hablará mucho mejor, y bueno, un cuadro del romántico de la caída de Sagunto. Esto es más o menos el itinerario de la Segunda República. Aníbal es un general genial que trata de establecer, y como no tiene marina, ir a atacar a Roma en Italia. Fracasa por una razón muy sencilla, porque a pesar de sus sucesivas victorias, Aníbal no consigue destruir el potencial de Roma y sobre todo no consigue que los aliados itálicos de Roma se separen de Roma. Solamente consigue uno, Capua y poco más. Bueno, esto es un grabado muy conocido del paso imaginario por los Alpes del ejército de Aníbal. Roma se dio cuenta de que, no habiendo podido detener a Aníbal antes de penetrar en Italia por los pasos alpinos, lo mejor era destruir la fuente de aprovisionamiento en mercenarios y en plata, las dos cosas estaban unidas, del ejército cartaginés. Y de eso se van a encargar dos hermanos, Ecneo y Publio Cornelio Escipión, que en vez de atacar después de las primeras derrotas, van directamente a atacar a Cartago en la península ibérica, en España. La idea clarísima de estos dos hermanos es la de controlar todo el litoral levantino, llegar hasta llegar hasta Cartagena y apoderarse de los distritos mineros del Alto Guadalquivir. Y desde allí controlar en el futuro la zona más púnica del Valle del Guadalquivir. Lo que pasa es que fracasarán, los dos hermanos fracasarán y morirán en batalla. Normalmente la ilustración española desde el siglo XVIII consideró a un monumento funerario cerca de Tarragona, la consideró como
la tumba de los Escipiones. No es la tumba de los Escipiones, es la tumba de un magnate romano, de época imperial romano, y los dos supuestos hermanos Escipiones no son tales, son dos bustos de Atis, ¿no? Es una divinidad oriental. En el momento más difícil de la Segunda Guerra Púnica, después de la batalla de Canas, donde realmente han sido destruidos un ejército consular doble, y Roma por un momento vio difícil poder reclutar nuevos ejércitos consulares. Cada ejército consular era 12 legiones, por lo tanto 12.000 soldados, pero 12.000 ciudadanos que eran ciudadanos romanos, más otros tantos de los aliados de Itálica. Haciendo un esfuerzo sublime, se envía al hermano de uno de los dos Escipiones fallecidos en combate, Publio Cornelio Escipión, jovencísimo, y que plantea una especie de expedición a vida o muerte. Volver a la península ibérica para definitivamente ocupar Cartagena, ocupar las minas de plata de Cartagena, de la bahía de Portman, y las minas de plata del Alto Guadalquivir. Por eso, la famosa batalla de Bécula, del 208, que normalmente se ha identificado con Bailey, aunque últimamente se plantea por restos arqueológicos yo no sé si eso tiene mucho sentido o no, pero bueno, es verdad que yo creo que Bécula puede ser, hay un topónimo cerca, que es el pueblo de Begíjar, que posiblemente sí que pueda lingüísticamente ser Bécula, en Santo Tomé de Turuñuelos. Y por último, la guerra termina en la península ibérica con la toma de Cádiz de la mítica colonia fenicia en el 206. Con eso se ha acabado la Segunda Guerra Púnica en España. Aníbal se ve obligado a volver a África, y allí se producirá la derrota final de Aníbal por Escipión, Publio Cornelio Escipión Emiliano, en la batalla de Zama. La conquista de España por Roma. La historiografía desde la antigüedad se tuvo interés por estudiar la conquista de España por Roma, e incluso creó algunos de los mitos o estereotipos o de los topos literarios que han vivido hasta nuestros días. Hay que tener en cuenta que la historiografía antigua sobre la conquista de la península ibérica por Roma es fragmentaria, no se nos ha conservado un relato completo. Incluso algunos de los testimonios más importantes, como podría ser el de Polibio, el de Salustio, para época muy tardía ya, se nos ha transmitido por lo que los filólogos llamamos transmisión indirecta. Polibio en parte por Apiano, yo creo que sí, aunque no es la opinión mayoritaria. Por Livio, sí, hay partes que son evidentemente están en Livio. Salustio, sí, por Plutarco. Hay algunas excepciones, hay algunos testimonios historiográficos antiguos que sí que se nos han conservado, pero también de forma fragmentaria. Catón, que es protagonista de la conquista. Polibio, que viaja a la península ibérica con su amigo Escipión Emiliano y está en el sitio de Numancia, y Julio César, por supuesto, al final. Pero es además anacrónica. La historiografía antigua tenía una finalidad pragmática, es decir, que fuese moralmente válida, que diese ejemplos éticos para el lector. Plantea la idea, en el caso de la conquista de la historia de la conquista de España por Roma, se plantea demostrar cómo en los primeros momentos, en la Segunda Guerra Púnica y en las primeras expediciones, hasta el 170 aproximadamente, todavía los generales romanos son expresión de la vieja virtus de los romanos arcaicos. Por contrario, quiere plantear cómo los generales posteriores al 170 ya exponen
pues los vicios típicos que llevarán al final de la República, la lujuria, la luxuria, perdón, el gusto por las riquezas. Esto les lleva a expoliar a los indígenas, las cupiditas, el afán de riquezas moderno. También se plantea, en cambio, que incluso en esa época final, algunos generales, como intentarán una dulzura o gobierno moderado con los indígenas para evitar sublevaciones. Además, la historiografía antigua es dramatizante, le gustan los episodios dramáticos. Por eso se recrea inventándoselo posiblemente, en escenas del heroísmo indígena, el heroísmo de los saguntinos frente a Aníbal, el heroísmo de los numantinos frente a Escipión. Se recrea en lo que se llama el cambio de suerte. Viriato en el momento culminante, pero que es traicionado por sus compañeros. Se recrea también en la contraposición de personalidades de la conquista. Hostilio Mancino frente a Escipión Emiliano, Lúculo frente a Escipión Emiliano, Galba y Cepión frente a Fabio, que luchan contra Viriato contrapuesto a Fabio Máximo Serviliano. La historiografía antigua tiene prejuicios políticos. En muchos de ellos es antiescipiónica, contra la familia de los Escipiones, es Catón, Valerio Ancias, que es un analista que conocemos a través de Livio, pero en otros casos es en cambio proescipiónica y de sus aliados, y contrario a los enemigos de los Escipiones, como eran los Claudio Marcelo, los Sulpicio Galbas. Es el caso de Polibio, y de algunas fuentes analísticas de Tito Livio, es el caso de Posidonio y de Apiano. La historiografía moderna sobre la conquista también ha seguido partes de los defectos o vicios o características de la historiografía antigua. El primero que empezó a poner el acento en las crueldades de la conquista romana de la península ibérica fue un historiador cristiano, el primer gran historiador cristiano, Orosio, el que trata de demostrar que la acción de la providencia divina sobre la historia de la humanidad, y que era de origen hispánico, un galaico. Orosio, en sus 7 libros contra los paganos, se deleita en exponer las crueldades de la conquista de Roma en la península de los indígenas hispanos. Se deleita por una razón, porque quiere demostrar que las crueldades de los bárbaros invasores de principios del siglo V, vándalos, suevos, alanos, comparadas con aquella, eran un juego de niños. La historiografía española de la primera mitad del siglo XX, y la alemana con la figura de don Adolfo Schulten, digo don Adolfo porque aquí se le conocía con ese nombre, don Adolfo, pues es una historiografía etnicista, indigenista, sobre todo después de la crisis del 98. Les diré de forma un poco genérica que después del 98, algunos regeneracionistas quisieron quitar importancia a la acción de Roma, a la romanización. Intentaron demostrar que los indígenas hispanos se habían opuesto tanto a la conquista de Roma que Roma no había podido aniquilar ni destruir las características étnicas, culturales, políticas de esos indígenas. Todavía hoy hay algunos historiadores importantes y muy queridos por mí, como compañero de la Real Academia de la Historia, que tratan de ver continuidades célticas, celtibéricas, en ritos cristianos de la España contemporánea. Yo tengo mis dudas muy serias. Pero sí que les diré que los que de una manera más clara
han tratado en el siglo XX de demostrar que la acción de Roma, que la romanización fue poco importante, son historiadores de alguna u otra manera, vinculados a movimientos políticos que actualmente llamamos periféricos. El gran autor que intentó demostrar que la conquista de Roma no había cambiado mucho y que estaba muy vigente la individualidad de los pueblos hispánicos prerromanos, fue precisamente Bosch Gimpera. Don Pedro Bosch Gimpera, creador de toda la escuela arqueológica catalana, creador de los estudios arqueológicos en el Instituto de Estudios Catalán, miembro destacado de Està Català, miembro destacado rector de la Universidad Autónoma, de lo que se llama Universidad Autónoma de Barcelona, que en el 33 decretó la expulsión de todos los catedráticos que no eran catalanes, vamos, no la expulsión, pero casi, se les dijo que se marcharan. Pedro Bosch Gimpera, evidentemente, y su escuela fue la que... Por eso me extraña que algunos colegas de lo que debiera ser la historia, la otra escuela, la de Obermayr, la de Madrid, traten ahora, sin quererlo, de defender esas propias ideas. Porque el etnicismo, la idea del heroísmo y de algunos indígenas, de Viriato, la idea de que son personas austeras, la lealtad, el caudillaje, la fragmentación y la guerrilla, también, curiosamente, fueron asumidas a través de la cultura y de la historiografía regeneracionista, incluso por personajes, del bando vencedor en la guerra civil. Un caso supremo fue el que fue gran controlador de la arqueología española después de la guerra, Santa Olalla. No les diré que eso se sucedió en la España republicana, en la España franquista, los Pelayos, pero también en el Estado Nuevo portugués. La OGE, la Organización Juvenil Española, tenía un equivalente a los flechas falangistas en los años 40 y 50 en los viriatos. Un viriato, la escultura de Viriato en Zamora, no era de Zamora ni mucho menos, y que pone abajo Terro Romanorum, y la verdad es que diré que en penumbra, está en la Plaza de los Momos, y mirado de perfil, sobre todo por el perfil del puñal, uno se da cuenta de por qué el terror de los romanos, porque está puesto en una posición un tanto... el otro monumento, el de la derecha, es el monumento a Viriato, en otra patria falsa de Viriato, que los portugueses reclaman, que es Viseu. Este para mí es uno de los cuadros más bonitos, más interesantes del academicismo hispano, que es el mayor de los Madrazo, de José Madrazo, personaje, como saben ustedes, estudió en París con David. Y este es uno de los cuadros más importantes, el llamado Muerte de Viriato, ¿no? Bueno, las etapas de la conquista de Hispania por Roma las tienen ahí enumeradas. La primera etapa, como verán, es del 205 al 195. Supuso el control por Roma del noroeste, del Levante, del Valle del Guadalquivir y la llamada Vía Herculia, posterior Vía Augusta, que discurría desde la Pertús, desde la Galia, hasta Cádiz, por toda la costa. Eso sí, a la altura de Cartagena giraba hacia la izquierda para penetrar por las fuentes del Guadalquivir y penetrar el valle del Guadalquivir. La segunda etapa, por lo tanto, si ven ustedes, en muy pocos años, en 10 años, prácticamente Roma, como consecuencia de la Segunda Guerra Púnica, consiguió el control de las zonas más ricas, más civilizadas, donde había ciudades de España. Eso es un poco la conquista de Hispania por Roma, se puede comparar en cierto modo a la conquista de Hispanoamérica por España. En los primeros años de la conquista de América por España se consiguió las zonas más civilizadas,
donde había ciudades o protociudades, donde había una división social más profunda con élites políticas. Me refiero a lo que supone el Imperio Azteca, lo de los mayas y lo que es el mundo incaico. Y a partir de ahí, ¿qué hay? Sobre todo conquistas de zonas periféricas para asegurar estas regiones centrales. En la Hispania romana ocurre lo mismo. Del 194 al 154 hay el control de la parte del medio Ebro para asegurar Cataluña y el Levante, que es la obra sobre todo de Tiberio Sempronio Graco. El control de las zonas periféricas del Valle de Guadalquivir hacia el este, hacia el Algarve, es decir, Paulo Emilio. La creación de la primera colonia de ciudadanos romanos, que es el comienzo de la romanización política y cultural de los indígenas, Cartella en el 171. La tercera etapa es la que parece, sobre todo a los historiadores de la posterior al desastre del 98, que siempre ha destacado más, porque son las guerras contra Numancia y las guerras de Viriato. Pero realmente es una etapa, como veremos, que no es la más importante. Realmente, ¿por qué se intenta controlar la pobre región celtibérica? Fíjense ustedes que la Celtiberia que se conquista en esta tercera etapa es lo que se llama ahora la España vacía o la España vaciada. Guadalajara, Cuenca, Soria. ¿Qué interés hay ahí? Pues les diré, son pobres y eran más pobres todavía en el siglo II a.C. Lo que hay es el interés de controlar unos territorios, en principio, desde donde se hacían razias o expediciones por bandas de soldados en las zonas bien controladas del Levante y del Valle del Guadalquivir. La cuarta etapa está desde la expedición, desde la caída de Numancia en el 133 hasta la expedición galaica de Julio César, 133 al 104. Es una etapa de consolidación del dominio romano en la meseta y en el Valle del Ebro. Estos son los generales romanos o gobernadores romanos más importantes. Y por último, tienen una anteúltima etapa en la época de las guerras civiles de Roma, que se trasladan a España, y el fin de la República, con el episodio de Sertorio, Julio César y las luchas de Julio César contra los generales leales a Pompeyo Magno. Y finalmente, las guerras cántabro-astures de César Augusto. Para finalizar, voy a referirme un poquito a las causas de la conquista. En la izquierda tienen el mapa supuesto de las correrías de las guerras lusitanas, de Viriato, y las guerras celtibéricas con el sitio de Numancia. Bueno, yo me he permitido esto porque yo sí defiendo y tengo argumentos, y en fin, quien lo quiera lo puede ver en este libro que publiqué hace años, de Gerión a César, estudios históricos y filológicos de la España indígena y romano-republicana, donde ahí tendrá las pruebas de lo que digo. Aroche, la ciudad de Aroche, en Huelva, es la patria de Viriato. Viriato no está en Portugal, ni está en Zamora, ni en Viseu. Es alguien que, mucho más del sur, Viriato es un personaje muy civilizado, es un personaje no tanto como nos lo ha presentado la historiografía antigua, ha presentado a Viriato como supercivilizado. Vamos, es que le hace contar fábulas de Esopo, como la famosa fábula del hombre que se acostaba con dos mujeres, una vieja y otra joven. Cuando se acostaba con la vieja le quitaba los pelos negros para que pareciera más viejo. Cuando se acostaba con la joven le quitaba los pelos blancos para que pareciera más joven. ¿Qué pasó? Que el pobre hombre se quedó calvo.
Y esto lo contaba Viriato, es una fábula de Esopo, eso es que es una fábula de Esopo. Lo contaba Viriato a una población del Valle de Guadalquivir, a Tucci, diciéndole que no se puede servir a dos señores. Es la fábula vieja de que no se puede servir a dos señores. Bien, pues la ciudad auténtica, realmente donde nació Viriato y era su patria chica, es en Aroche, en Huelva, en la serranía de Huelva. Bueno, dos testimonios epigráficos importantes de la conquista y de la acción de Roma. Uno de principios es el bronce llamado de la Escuta, del 189 a.C., en la provincia de Cádiz, en Alcalá de los Gazules, y el otro es el segundo bronce de Botorrita, con Trevia Velaisca, a unos kilómetros al sur de Zaragoza, pero ya es una fecha muy reciente, es una fecha ya del siglo I a.C. ¿Qué motivos trajo a Roma? Los motivos políticos inmediatos es la Segunda Guerra Púnica. Pero luego, ¿por qué continuó? ¿Y por qué continuó la conquista y llegó la creación de dos provincias muy pronto? Se han usado normalmente motivos económicos. Lo que pasa es que los motivos económicos plantean una dificultad, que es en qué medida la economía había una planificación de las conquistas en Roma en términos modernos. Se han cometido por los historiadores muchos anacronismos. No podemos hablar de nada parecido a un mercantilismo, como el mercantilismo de la Europa moderna del siglo XVI y XVII. El interés por mercados, tampoco, aunque se ha hablado de ellos. Se ha hablado mucho de los negociadores itálicos que se asentaron en España y que tenían interés en hacer comercio con la España indígena y por eso el control. Se ha hablado mucho de las ganancias en plata. Yo, para no cansarles, puesto que de esto les hablará mejor la doctora Chávez, les diré mi opinión personal, que sé que puede no ser compartida. Ganancias. ¿De quién? Económicas. ¿De quién y para quién? Por ejemplo, el botín. Miren, aquí tienen un cuadro hecho por mí de el reparto del botín entre los soldados hechos por generales romanos en el siglo II a.C., entre el 202 y el 167 a.C., en vísperas de la jornada de Eleusis, es decir, la etapa más brillante de las conquistas del Mediterráneo por Roma. Bien, pues fíjense ustedes que en el escenario hispano hay un número de 4 victorias importantes y se reparten un total de 114 denarios por soldado, lo que da una media de 28,5, la división de 2 dividido por 1. En Oriente, 4 grandes victorias, se reparten 192. Tocan a 48. En África, una sola, que es la Tercera Guerra Púnica, se reparte 40. Las cifras españolas solamente son comparables a las de otros espacios muy pobres, como es la Galia Cisalpina, el norte de Italia, y sobre todo Liguria, fíjense, Liguria llena de montañas, y Iliria, la costa de Croacia. 7 victorias, una media de 28,9. El principal ganancia económica de la península ibérica es las minas. Las minas son mucho más que el botín. Y tenemos cifras seguras porque nos las transmite Livio, tomadas de Polibio, hasta mediados del siglo. Lo que pasa es que a partir de mediados del siglo II a.C., las minas dejan de ser del Estado romano, se han privatizado. Ahí tienen un cuadro de todos los triunfos y lo que era un triunfo menor, que se llaman ovaciones, en el siglo II a.C. Lo tienen por España y fuera de España. Los españoles son muy abundantes, con guerras menos importantes. Son muy abundantes además porque los consiguen políticos, militares, que no son cónsules, que son pretores. ¿Por qué esto es importante? Porque un triunfo o una ovación conseguida por un pretor le permitía coger prestigio para una campaña electoral posterior para ser elegido cónsul. Si se analizan los estudios, los
quienes consiguieron el consulado, habiendo sido pretor antes en España, se ve que España sí que era muy productiva para la élite. Era productiva para la élite, no para la plebe romana. Por eso, precisamente, en España hay problemas para que ciudadanos romanos se alisten en las legiones romanas que tienen que luchar contra los indígenas. Curiosamente, Escipión Emiliano, el vencedor y destructor de Numancia, tiene que dar dinero para que se apunten voluntarios para luchar contra los numantinos y, sin embargo, no tiene que dar dinero, sino todo lo contrario, para que se apunten para luchar para destruir Cartago contemporáneamente en la Tercera Guerra Púnica. Luego, el miedo de los soldados, de la plebe, de los ciudadanos italianos y romanos, no era a que los españoles eran muy salvajes y muy bravos, era a que había muy pocas posibilidades. Además, también sabemos, porque hay testimonios historiográficos que lo afirman, que los generales romanos hicieron de las campañas contra Viriato y sobre todo contra los celtíberos, hicieron campañas enormes. Les contaban, la propaganda romana les decían a los que Numancia era una gran ciudad, claro, era un villorrio. No tenía que ver nada con Alejandría, nada que ver con Antioquía o con ninguna ciudad de Grecia. Y por último les diré que un final motivo para conquistar algunas zonas ultraperiféricas de la península ibérica, en época de César, Pompeyo, antes Pompeyo, luego César, y por último Augusto, fue la de buscar límites oceánicos para el Imperio Romano, para presentarse como un nuevo Alejandro Magno. Pompeyo, fundando la ciudad de Pamplona, presentando su trofeo Insumo Pirineo, se quiere presentar como aquel que ha llegado también al límite prácticamente del océano occidental y septentrional, como Alejandro Magno había llegado al límite muy cerca, creía él, o creía la propaganda, del océano oriental. Era un nuevo Hércules, como Alejandro Magno había sido un nuevo Dionisos. Julio César, haciendo las guerras galaicas, ¿para qué? Buscando el límite del océano. Augusto lo hace exactamente por eso. Por eso Augusto planteará su monumento victorioso en el faro de La Coruña, en la Torre de Hércules. 12 aras o altares exactamente en igual número que había puesto Alejandro Magno en los límites de su conquista en la India. Cepión, el vencedor en cierto modo de Viriato, puso una torre en Scipiona. Scipiona es el faro de Cepión, Scipiona, que es la que tiene, este es moderno, porque era también el límite, el más occidental del océano. Es decir, un interés joven ideológico y no económico. España, las zonas más periféricas y más pobres de la península ibérica, se terminan de conquistar por Roma porque había que tener límites oceánicos y había que imitar por parte de los grandes políticos romanos republicanos del final de la República o del comienzo del Imperio, como Augusto, había que presentarse como imitadores de Alejandro Magno, que es el gran héroe, civilizador y conquistador del mundo antiguo. Bueno, y con esto doy por finalizada de forma muy breve y muy a matacaballo un tema. Perdónenme que me haya extendido en algunas cosas que son mi discusión con mis colegas, como es lo de negar la importancia económica de la conquista, pero por eso precisamente habrá otras personas como la doctora Chávez que posiblemente les plantee la teoría contraria, la enorme importancia de la economía. Para mí es un tema, la conquista de España se hace por motivos estratégicos, se inicia por la Segunda Guerra Púnica, es por motivos estratégicos, la plata y los mercenarios son motivos estratégicos y se termina también por motivos político-ideológicos por César, Augusto y Pompeyo. Nada más y muchas gracias por haberme escuchado.
Damos paso al turno de preguntas. Voy a empezar por el significado, bueno, en qué momento empieza a llamarse Hispania, pero hay preguntas más concretas sobre los significados que tenían, bueno, anterior a Hispania, cómo nombraban los fenicios a España. Nos preguntan que si el significado, bueno, yo lo entiendo que es de Safán, el nombre que dieron los fenicios a España, que si era tierra de gazapos, tierra de conejos, o era tierra de metales. Eso nos lo pregunta de manera concreta un asistente. Una de las pruebas de que con la conquista, con la Segunda Guerra Púnica, se produce un cambio histórico en nuestra historia de la península ibérica es que en el mundo helénico, en el mundo de cultura griega, la península ibérica era conocida con el nombre de Iberia o, en todo caso, Hesperia, Jardín de las Hespérides, y Hesperia, el lugar de la estrella vespertina. Nunca Hispania. Pero, curiosamente, desde que pone por vez primera los romanos pie en Ampurias, con Ecneo Escipión, pasa a denominarse Hispania. Hispania, por lo tanto, es un término de tradición no griega, es un término que procede del sur de la península, posiblemente. Lo más probable es que fuese el término que diesen a su dominio los cartagineses, Aníbal, los bárquidas. ¿Es una palabra semítica? No, yo siempre me he planteado qué significa. Ha habido las dos propuestas, es la primera de tierra de conejos, que es la más tradicional, la otra, que es, yo no tengo idea de lingüística semítica y fenicia, la que sí que me dicen ahora que es la que más probable sea, no la de metales, sino de escollera, tierra de escollera, porque eran las escolleras o ese litoral con acantilados de la Costa del Sol. Pero claro, pero eso no encaja muy bien, porque el litoral de ya en Cádiz y hacia Huelva era completamente esteros, no hay prácticamente acantilado. Y luego hay un tema que yo le he preguntado mucho a los especialistas y nunca me han sabido responder. A mí me sigue extrañando y llamando la atención, porque estas cosas a mí me han preocupado bastante, de la toponimia y la onomástica en la España prerromana. Me ha llamado la atención la homofonía, pero esto de la homofonía es peligroso, entre Hispalis, el nombre antiguo de Sevilla, e Hispania. Y más sobre todo si el segundo elemento de Hispalis, Ilu, es como yo pienso que podría significar en esas tierras meridionales el río. Pero, vamos, me baso es muy complejo. Siempre me ha llamado la atención. Yo creo que Hispania puede ir también por otros lados. Creo que hay hints como castillo, tierra de castillos o de torres. Es curioso que la existencia de torres o de pequeñas fortificaciones en el valle de Guadalquivir era una característica que llamó la atención a los conquistadores romanos, que incluso además ha sido documentada arqueológicamente. Y yo creo que debe ir por ahí, pero no puedo decirle nada más. Y bueno, pues hay mucho interés por las denominaciones. Aquí en concreto preguntan por Sagunto. Preguntan si el nombre de Jacinto, como Zacinto, como antecesor de Sagunto, salvo por la semejanza fonética, ¿a qué se debería? ¿Cuál sería el nombre antiguo de Sagunto? Vamos a ver. De Sagunto, Sagunto se sabían dos cosas antes de los años 70. Se sabía una sola cosa antes de los años 70. Que tenía un nombre indígena, que no era el de Sagunto, que era Arce, A-R-S-E. Eso simplemente porque en las amonedaciones de época romano-republicana de Sagunto aparecen las dos denominaciones, Sagunto, pero también Arce. Ese sería el nombre ibérico.
Y luego, el por qué Roma había defendido a Sagunto. Porque lo defiende como si fuese una ciudad griega, por su pacto, por su amicitias, por su relación de amicitias con Marsella y por lo tanto con Ampurias. Pero esto era propaganda romana. Eso es lo que pensaban, nos planteábamos los historiadores antes de los años 70. Pero es que a principios de los 70 tiene lugar un descubrimiento. Unos plomos con escritura griega. Estos plomos son del siglo V antes de Cristo. Y en ellos la utilización del plomo para escribir cartas es algo típico de áreas periféricas del mundo griego. Se documenta en el Mar Negro, en las colonias griegas del Mar Negro en el siglo VI y en el siglo V antes de Cristo. Aparece de golpe en Iberia, área periférica. Lógico. Con tradiciones focenses de Asia Menor. Luego es lógico que esas tradiciones pero lo curioso es que en una de las cartas se señala las relaciones mercantiles entre gentes de Ampurias con gentes de Zakynthos, que es Sagunto con seguridad. ¿Por qué el nombre de Zakynthos? Bueno, es un nombre que tenía que ver con el de la isla de Zacinto, por lo tanto es un topónimo y griego, bien conocido, de tierras al occidente, porque Zacinto está en el mar Jónico, igual que el primer jardín de las Hespérides estaba en el mar Adriático y se fue trasladando, luego se traslada hacia la zona de Cartago y por último se traslada a Cádiz y por último ya casi, no diría las Islas Canarias porque esto no me lo creo del todo, pero bueno, quiere decir que se fue trasladando según se fue conociendo el mundo hacia occidente. Por lo tanto, el hecho de que a una localidad de la costa ibérica, levantina, haya presencia griega, que habla griego en el siglo V, que escriben en griego, que es una localidad que tiene relaciones comerciales con gentes de Ampuria y que la llaman Zakynthos, que fonéticamente luego sonaría como Sagunto, porque lo es Sagunto, como ya saben ustedes, pues en fin, la ley del mínimo esfuerzo. Las sordas se convierten en sonoras, ¿no? O sea, kin, gunton, es lo mismo. Y pues nos plantea el problema de que a lo mejor Sagunto era una ciudad dúplice. Era una ciudad griega y indígena, ibérica. Exactamente como lo era Ampurias en el siglo II a.C., que sabemos por Estrabón que Ampurias era una díspolis, una ciudad doble, incluso separada por una muralla. Desde los tiempos de Bos y Impera, buscar la muralla que separaba las dos Ampurias, la Ampurias indígena de la Ampurias helénica. Estos son los problemas que hace, pero evidentemente era área helenizada o de influencia helénica. Hablando de estrategia, hablaba que en la conquista de... Bueno, Roma utilizó el sitio de Sagunto como una excusa, porque no era territorio romano. Era una ciudad celiada, pero los abandonaron. O sea, no les defendieron. Y luego utilizaron ese hecho cruel para invadir la península e iniciar la Segunda Guerra Púnica. Ya hemos visto que... por lo que usted explica, son esos criterios de, por una parte, las minas de plata y los mercenarios, que son recursos, y más posteriormente el poderío militar que daba a los romanos que luchaban en la península ibérica, pero eso es muy posterior. ¿Cómo influyeron las élites romanas o la opinión pública de la época, las élites intelectuales en ese primer momento de conquista? Porque en ese momento, o sea, parece que son palabras de ahora, ¿no? La publicidad incluso la intelectualidad de la época. Sí, es una pregunta muy inteligente y muy interesante, y sí, es de las cosas que tenía que haber hablado más, pero eran demasiadas. Una de las cosas que significa el cambio epocal, por eso mi idea de el mundo fue distinto, es que la Segunda Guerra Púnica, y por eso estamos relativamente bien documentados, es la primera guerra
de ámbito mundial, por así decirlo, que se jugó en un doble plano, en un plano militar, por supuesto es el principal, pero también en un plano de propaganda. Aníbal, como creo que mencioné, se hizo acompañar en la toma de Sagunto y después, sobre todo, en su expedición en Italia, por dos historiadores griegos de Sicilia, que lo sabemos, Sósilo de Careaste es uno de ellos, que los conocemos bien, no se nos ha conservado, pero evidentemente pensamos que el texto de Polibio en parte ha leído a los historiadores griegos de Aníbal. ¿Por qué se hace acompañar con historiadores griegos Aníbal? Pues por una razón. Para parecer a Alejandro Magno, por supuesto, pero también para que esos historiadores griegos presenten ante la opinión pública, que es la opinión intelectual de Grecia, su causa, la causa de Cartago, la legitimidad del ataque de Sagunto. Aníbal presenta el ataque de Sagunto como que no ha roto ningún pacto, porque está al sur del Ebro, y que además no es nada más que defensivo frente al imperialismo romano. Y para esto tiene la opinión pública griega, que es donde se dirimía. Exactamente igual que ahora es en la opinión pública europea donde se dirimían cuestiones en la época de la Guerra Fría. Por su parte, Roma tiene su otra opinión pública. Y por eso tiene que, aún hizo una historiografía que la tenemos que ver a través de lo que dice Polibio y lo que cuenta Livio, que es de presentar a Aníbal. Primero lo intenta presentar como un general que ha tratado de proclamarse rey. Eso es falso. Le acusaron los embajadores romanos al principio, acusan en el Senado cartaginés a Aníbal de eso, y el Senado cartaginés sabe de sobra que no es cierto. Lo acusa, por lo tanto, de un general que busca la gloria y que para eso no para en posibles actos de sanguinarios y masacres, y posiblemente exagera lo de Sagunto. Exactamente igual que lo de Numancia está exagerado, porque Escipión Emiliano quiere presentar, y lo hace Polibio, quiere presentar Numancia como un gran peligro. Lo de Sagunto está exagerado por la opinión pública romana, por los voceros de Roma, exagerado por los voceros de Roma en su momento, pero posteriormente también. ¿Por qué? Porque a partir del 150 aproximadamente antes de Cristo, Roma se enfrenta a una serie de guerras en todo el Mediterráneo que no son muy productivas económicamente, que a la plebe romana, que es la que tiene que participar en las legiones, no les atrae demasiado, que no se puede ya utilizar el tema de la defensa de nuestra patria, de la defensa de nuestras hijas, porque a ustedes les extrañará, pero les puedo decir que en los supuestas arengas militares de los romanos en las guerras de conquista, exactamente igual que las arengas de los generales aliados y de los del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, ambos tienen un tema tópico siempre. Soldados, lo hacía Napoleón, defendemos a nuestras mujeres y a nuestras hermanas y a nuestras hijas, que si no serán objeto de violencia por parte del enemigo. Se está combatiendo a 2.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo puede usted decir eso, verdad? Es un tema, se utiliza. Por eso lo de Sagunto está exagerado. Es decir, la Segunda Guerra Púnica es la primera que conocemos en la que hay, en la guerra del Peloponeso lo hay, pero esta es global, porque la Segunda Guerra Púnica al final tiene un corolario también en los Balcanes, es la llamada Primera Guerra de Macedonia. Tiene también
se termina en el norte de África. Es una guerra tricontinental, por decirlo de alguna manera. Tiene escenarios en la península ibérica, en Italia, por supuesto, en los Balcanes y en el norte de África. Y además no solamente es Cartago y Roma, sino que también interviene ya la monarquía macedónica de Filipo V. Es decir, que por eso hay una propaganda en ambos frentes. Lo que pasa es que solamente se nos ha conservado la visión de los vencedores, pero esto suele ser así también. Suele ser así. Fíjense ustedes, que hasta que se hizo, por ejemplo, la película de Das Boot, prácticamente no ha habido ninguna película hecha, en la Unión Soviética por supuesto que no, en el que se tratase de ver que también las madres y los soldados alemanes tenían su alma en el Tercer Reich, que serían nazis o no, pero tenían su alma y que sufrían. Es decir, lo que se nos ha transmitido siempre ha sido la visión del vencedor, ¿no? Nosotros acabamos con esto. Parece ser que es el inmenso poder militar de Roma el que acaba con Cartago, pero ¿qué otros factores hay que permitan la victoria de Roma? Sí, porque Cartago también, a lo mejor se puede analizar qué diferencias había entre las fuerzas militares de cada una de las potencias, pero ¿qué otros factores adicionales permitieron que Roma venciera a Cartago? Sí, eso está clarísimo. Yo creo que eso es claro y tiene un símil en la Segunda Guerra Púnica. Es decir, sobre el papel y al principio el Tercer Reich tenía perdida la guerra. La sorpresa fue la debacle del ejército francés, el ejército más importante de Europa, sorprendentemente cae. Pero a la larga eso hizo pensar a algunos, no a personas inteligentes, que el Tercer Reich podía ganar la guerra. Cartago tenía la guerra perdida de antemano en enfrentarse con Roma. Roma en ese momento controlaba todo lo que era la península itálica, del valle, desde el Po hasta el sur. Controlaba gran parte de casi toda Sicilia entera. La controlaba de dos maneras. Controlaba con la propia potencia demográfica de Roma, pero la controlaba sobre todo también con la potencia demográfica y económica de los aliados de Roma, que eran los Zoqui itálicos. Que no la abandonaron. Claro, ¿cuál es la única oportunidad? Es decir, igual que Roma, igual que el Tercer Reich, Cartago, igual que el Tercer Reich tenía perdida la guerra, a la larga, lo sorprendente fue la genialidad de Aníbal. Lo sorprendente de Aníbal es conseguir trasladar el ejército a Italia. Y que eso fue una sorpresa que solamente fue el genio militar de Aníbal, porque le intentaron parar en el Ródano, pero llegaron tarde. Los generales, los políticos romanos no se podían esperar que hiciese tamaña insensatez, porque era una insensatez, pero la hizo. Y una vez en Italia demostró su genio militar. Claro, el problema de Aníbal es que derrota una tras otra a los romanos, sobre todo la terrible derrota de Canas. Y todavía Roma resiste. Roma es capaz de poner ejércitos nuevos en combate, nuevas legiones en combate. Y el gran fracaso de Aníbal es que no logró prácticamente que ningún aliado de Roma en Italia hiciera defección, porque Aníbal iba presentando a los aliados de Roma itálicos como que les liberaba. Y no, es decir, en el fondo es parte del fracaso también, por ejemplo, parte del fracaso del Tercer Reich en su insensato, la operación Barbarroja era insensata. Pudo haber triunfado por la osadía de los ejércitos del Tercer Reich, que sorprendieron sobre todo a Stalin. Pero claro, se encontró con la capacidad de la Unión Soviética de nuevos ejércitos, 9 millones de soldados que murieron en los primeros ataques alemanes, pero no, eso fue lo de Roma. Y luego la otra cosa en donde fracasa el Tercer Reich es el mismo fracaso de Aníbal en Italia. No consiguieron prácticamente que ninguno de las poblaciones de los pueblos de la Unión Soviética no rusos hicieran defección.
Pues claro, no se puede hacer defensión a Stepan Bandera. Stepan Bandera lo que quería era matar judíos, lo digo en Ucrania. Pero la mayoría de la población rusa se mantuvo leal al Estado soviético. Esto es lo que produce al final el fracaso, ¿no? Pues en esto es lo mismo. Lo de Aníbal en Italia era insensato. La verdad es que Roma copia a Aníbal, dice, si él traslada la guerra a Italia, nosotros la trasladamos a donde está su potencial, sí, que es a la península ibérica, ¿no? O sea, en el fondo se... Pues muchas gracias. Ahora sí que hemos terminado.